acerca de un hombre de fe. El hombre de fe produce vida. Amén. Siempre un hombre de fe produce vida. A veces, miren, hay tantas cosas, hay tanta publicidad, los medios de comunicación, los medios de entretenimiento hacen populares a personas que en algún momento, si no fuera por los medios de comunicación, los medios de entretenimiento, no conociéramos a muchas de estas personas. Hoy hablábamos en el desayuno con mi esposa, ella conoce poco de deportes, de hecho casi no le gustan, y estábamos hablando, estaba ayer viendo una parte de una serie de una señora que se llama Georgina, que es esposa de Cristiano Ronaldo, por supuesto, ¿verdad? Entonces, ella no sabe, Beatriz me estaba haciendo preguntas porque ella no sabe nada, no sabía hasta anoche que puso a ver una parte de personas que en algún momento son desconocidas, hasta que llegan a una posición o se casan con alguien, en el caso de las mujeres o de los hombres también, en el que los medios de comunicación, los medios de entretenimiento les encargan de levantarlos y de llevarlos a unos niveles antes no conocidos. De tal manera que ahora, pues a través de los famosos Instagram, el famoso TikTok, ¿es verdad? O TikToker es el que lo hace, el TikTok, ¿verdad? Ahí se da a conocer, pero por miles de personas que antes no conocías. Algunos solo haciendo payasadas, ¿verdad? Porque dice uno, pues solo por eso, ¿verdad? Sí, pero tiene 300,000 visitas y 400,000 y uno mira y dice, wow, ¿verdad? Ahora, esto es lo que a nivel mediático, a nivel de lugares o centros de entretenimiento, medios de entretenimiento han producido. Pero yo creo que en medio de esto, y nos reíamos esta semana platicando un poquito de los candidatos, ¿verdad? Y hablaba con una persona acerca de esto ayer. ¿Usted quién cree que va a quedar de alcalde en Misco? ¿Por qué no? Pues ahí estamos, pues, el alcalde de Misco, y decíamos, mire, hay 2 candidatos aquí que podrían funcionar. Pero como hay un montón de señoras a las que el alcalde actual, por sus músculos y porque se dejó ganar por 3 quiebres y todo esto, es popular entre las mujeres. Es que mire, las señoras van a hacer ganar otra vez a este alcalde, ¿va? Pero bueno, solo Dios sabe a quién pone donde lo debe poner. Amén. Ahora, preguntando esto, decimos, ¿qué es realmente lo que una mujer espera de un hombre? Y cuando yo leía la vida de este hombre del que vamos a hablar hoy, yo digo, este es el hombre que cualquier mujer quisiera tener, ¿verdad? Así es que vengan conmigo, por favor, al libro de Romanos en el capítulo 4 y verso 11 al 16. La Biblia habla en el libro de Hebreos, en el capítulo 11 y verso 33, no vayan ahí, vayan a Romanos capítulo 4, verso 11. En este libro de Hebreos, que es ese capítulo 11, usted lo recordará porque habla de todos los héroes de la fe. Ahí hace una descripción de todos los héroes de la fe. Y cuando habla acerca de estos héroes de la fe, en una declaración, el verso 33 dice que por la fe alcanzaron promesas. Fíjese bien lo que dice la palabra. Usted vaya a Romanos capítulo 4, verso 11. Dice, por la fe alcanzaron promesas. Ahora, este versículo de Hebreos 11:33 nos dice que por la fe, y la fe es el principal medio a través del cual las promesas de Dios son reclamadas. Amén. Dice, por la fe alcanzaron las promesas. Entonces, las promesas no se alcanzan porque yo repito, ¿verdad? 10 veces esa promesa. No se trata de repetir. La Biblia dice que es por la fe. Si a usted alguien le dio una promesa, la única forma a través de la cual esa promesa de Dios puede cumplirse en su vida es a través de la fe. Amén. Ya todos saben porque lo repito una y otra vez. En la Biblia hay 8,635 promesas. En la Biblia. En los 66 libros de la Biblia. Ahora cuando preguntamos en promedio, ¿sabe en cuántas promesas camina el creyente en su vida en la tierra durante su vida como creyente? 10 promesas. De 8,635. Y aquí está la clave, dice, por la fe alcanzaron las promesas. Así es que si hay promesas que aún no se cumplen, amado hermano y hermana, es porque la fe no está puesta en el lugar correcto. Amén. Muy bien, vamos al libro de Romanos porque vamos a examinar
a este hombre llamado Abraham, a quien la Biblia lo denomina también el padre de la fe. Amén. Yo creo que el padre de la fe, no solo biológicamente dentro de lo que es el linaje hacia el pueblo de Israel a través de su hijo Isaac, sino también para la iglesia. Muy bien, en el verso 11 dice, él recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia, de la fe que tenía, estando aún incircunciso, para que fuera padre de todos los creyentes no circuncidados. ¿Quiénes son los no circuncidados? Los que no somos judíos de nacimiento o por adopción, porque hay personas que se hacen judíos por adopción, lo cual Dios no está mandando que hagamos eso, pero algunos lo hacen. Ahora, para el judío, nosotros somos los incircuncisos, pero como incircuncisos, también espiritualmente somos hijos de Abraham, no biológicamente, pero sí por la fe. Y más adelante dice, para que fuera padre de todos los creyentes no circuncidados, para que también a ellos les fuera conferida la justicia. Y padre de la circuncisión de los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe, que nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Verso 13, vamos a llegar a los 16. Dice, porque la promesa a Abraham y a su descendencia de que sería heredero del mundo no fue dada por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Porque si los herederos son los que se basan en la ley, la fe ha sido hecha inútil y la promesa invalidada si no es por fe, si es solo por ley, por reglamentos, por normas. Verso 15, porque la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Y termino con el 16, por esto proviene de la fe. Dice, por esto proviene de la fe, a fin de que sea según la gracia, para que la promesa sea firme para toda su descendencia. No para el que es solamente de la ley, sino también para el que es de la fe en Abraham. Amén. El que es de la fe en Abraham. Esa es la palabra que vamos a ver hoy. Fíjense que Abraham es el prototipo o el modelo para los hijos de la fe. ¿Usted quiere tener un modelo de fe? Nuestro modelo es Cristo siempre, por supuesto, pero Cristo es modelo por conducta, ¿verdad? Pablo dice, sed imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Pero el modelo de la fe es Abraham. Las características de este hombre, si nosotros lo vemos, era un empresario, oye, porque cuando habla de fe, aquí no está haciendo distingo de posición social, posición económica, aquí está hablando de un hombre de fe. Abraham era un empresario, él fue sacado de un lugar. Abraham muestra en su caminar con Dios, y ustedes vamos a irlo viendo más adelante, que este hombre era un hombre de tal fe, de tal grado de fe, de tal nivel de fe, que él no solo él hereda promesas de Dios, sino que se convierte en el vehículo como padre de la fe y padre de Isaac posteriormente y de Ismael también, se convierte en un vehículo de bendición sobre su descendencia o para su descendencia también. En Hebreos 6:15, si usted quiere tomar nota, dice, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó las promesas. Amén. Fíjese que la fe tiene que ver con paciencia. La fe tiene que ver, usted pone la fe en una perspectiva en su corazón y a la fe le debe de seguir la confianza. Una persona que tiene fe pero no confía es una persona que no va a moverse, no va a hacer nada, porque solo tiene fe de que va a pasar, pero no hace nada para que esto suceda también. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Empezar a dar los pasos que Dios le manda, porque aquí se añade un tercer elemento que es la esperanza. Entonces, la fe va amarrada a la confianza. Creo, pero confío y entonces me muevo en función a esa fe y luego tengo esperanza de que lo que no es natural, que yo no lo puedo alcanzar en lo natural, va a venir un mover del Espíritu de Dios en lo sobrenatural. Fe, confianza y esperanza.
van íntimamente unidas. Amén. Ahora, nuestra sociedad está siendo invadida por la mentalidad de fácil adquisicionismo. ¿Sí? La sociedad actual está acostumbrada y hemos sido formados de esa manera. Ya usted me ha oído hablar un poco de las generaciones Z, la generación Y, la generación milenial, la centenial, etc. El próximo domingo estaré hablando detalladamente de algunas de estas cosas, el costo que se está teniendo que pagar. Ahora, la mentalidad es esta, fácil adquisición, y ahí se convierte en un ismo, fácil adquisicionismo. ¿Sí? Cuando hablamos de humanidad es normal, es legal. Cuando hablamos de humanismo, ya vemos al hombre interviniendo con sus propios argumentos. El humanismo es contrario a la fe. Uno puede ser liberal, por ejemplo, a nivel de tendencia ideológica, filosófica, pero el idealismo, eso ya lleva a otras consecuencias. Uno puede ser, puede tener una mentalidad de progreso en su vida, pero cuando ya se habla acerca del progresismo, ya es la mentalidad del hombre interviniendo en todo esto. Ahora, quiero que observen algo, y es que cuando las promesas, de acuerdo al pasaje que leímos, y vamos a estar deteniendo por momentos ahí, quiero que observe que cuando las promesas de Dios a Abraham empezaron a cumplirse, interviene un elemento de circunstancias, porque entonces las promesas que le fueron dadas a Abraham, cuando empieza su cumplimiento, empiezan también las amenazas a ese cumplimiento. Y eso pasa con la vida del creyente. Cuando Dios te ha dado una promesa y tú abrazas esa promesa en tu corazón, va a empezar a suceder algo, van a empezar a suceder ciertas circunstancias que amenazan el cumplimiento de esa promesa. O internamente hay circunstancias o hay actitudes en la vida del creyente que amenazan el cumplimiento de esto. La pereza puede ser una cosa, la negligencia puede ser otra forma a través de la cual Dios te dio una promesa, pero la negligencia impide que esas promesas se cumplan o retrasan ese tipo de promesas. Amén. Ahora, cuando vienen las amenazas sobre las promesas que Dios te ha dado en tu fe, porque estamos hablando de Abraham, el padre de la fe, así como lo llama la Biblia, de acuerdo a lo que leemos, dice, él es el padre de todos los que creyeron. Entonces, Abraham se convierte en un padre para nosotros, en el padre de la fe, y nos hereda a nosotros, todos los que creemos en Cristo, en el linaje hasta Jesucristo, somos hijos de Abraham por la fe. Y entonces esperamos a un hombre de fe edificando una vida, edificando un hogar, edificando. Ya me han oído decir que usted puede construir una casa, hierro, cemento, bloque. Usted puede ponerle cosas a esa casa, muebles, mesas, equipo, tecnología, y puede ser una casa inteligente la casa, ¿sí? Como se dice actualmente. Pero usted, como hombre, ha sido llamado a construir un hogar. La casa es una parte adicional. Excelente, póngala bonita, construíala bien, que no se la bote ahí el primer temblor que haya, pero una casa bien edificada. Pero lo más importante, de acuerdo a su fe, es que usted construya un hogar. Y el hogar está construido en base a varias cosas. Está construido en base a el amor, el respeto, la libertad, la comunión, la relación, la comunicación. Hay una serie de elementos que ayudan a la construcción de un hogar. Ahora, en Gálatas capítulo 3 y verso 29, quiero que vea que la fe debe de fluir en su corazón, como fluyó en el corazón de Abraham. Porque Abraham, mire, que Abraham entraba a una tierra y se volvía más rico. Dios lo hacía más rico. Ahora, el propósito de Abraham nunca fue hacerse rico, porque Abraham ya era un empresario cuando salió de Ur de los Caldeos. Abraham ya era un empresario.
Claro, no era el empresario multimillonario que Dios volvió en el desierto, porque en el desierto, fíjese dónde lo volvió Dios a él, en su caminar. ¿Dónde empieza la fe de Abraham? Cuando Dios le dice, vete de tu tierra y de tu casa y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y para algunos el problema no es tanto que no crean, el problema es que no se van de su parentela. Siguen dependiendo de su casa, siguen dependiendo de sus padres, siguen dependiendo de aquello donde sienten que tienen esa seguridad. Eso es parte de lo que en algún momento el Señor quiere de nosotros. Mire lo que pasa en el libro de Gálatas, capítulo 3 y verso 29, dice, y si vosotros, fíjense bien, si usted está bien sentado, no se va a caer. Si usted tiene sed, se toma un vaso de agua. Si usted tiene hambre, come. Si usted quiere llegar al trébol, pues agarra su carro y se va o toma un bus y se va. Y si usted hace esto, pues va a suceder porque usted se está moviendo en esa dirección. Ahora mire lo que dice Pablo. Si sois de Cristo, esto habla de una afirmación. Si usted es de Cristo, si usted le pertenece a Cristo, oiga lo que dice, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Amén. Fíjate bien, está hablando, ahora habla de una herencia, habla de una fe. Si yo creo firmemente en Jesucristo, creo en las promesas del Señor, me aferro a esas promesas y camino íntegramente en esas promesas, entonces voy a ser un heredero de esas promesas. No es solo porque voy a una iglesia voy a heredar, no. No es solo porque tengo 10 versiones de la Biblia en mi teléfono que heredo, no. Es si creo, si mi fe llega a esa convicción de saber que eso es cierto y camino con esa confianza. Mi esposa decía hace un momento, uno de los nombres de Dios es Jehová Jireh, mi proveedor. Dios, el Señor es mi proveedor. Pero a veces cuando encontramos circunstancias adversas a nuestra vida se nos olvida eso. Y entonces andamos buscando influencia de gentes para que nos provean, nos ayuden. O simplemente usamos la famosa tarjeta plástica, ¿verdad? Y entonces resolvemos una serie de problemas. Y ponemos en peligro y la seguridad de nuestra propia familia porque no fuimos a Dios en el momento de la provisión, sino que fuimos a resolverlo a través de una gestión bancaria. Cuando debimos de haber confiado en Él porque somos hijos de la fe de Abraham. Y Abraham caminó en esto, ¿verdad? Por eso dice, si ustedes son de Cristo, entonces ustedes son linaje de Abraham. Y si son linaje de Abraham, entonces ustedes son herederos de las promesas. ¿Heredero qué es? Un heredero es una persona que es sujeta legalmente de una herencia, ya sea tierra, ya sea dinero, ya sea hijos que estaban regados por otro lado y se los dejaron de herencia a usted, pero en alguna forma algo heredó, ¿verdad? Yo no algo heredé, por lo menos heredé esto, ¿verdad? Amén. Ahora fíjese bien, existen una serie de condiciones que debemos cumplir para esa promesa. Ahora, fíjese bien que en un testamento hay 4 hijos, 18 nietos, o 16, asumiendo que tienen 4, 16 nietos, y por ahí ya empezaron a nacer los bisnietos. Y muere el testador. Ahora, ¿quiénes son herederos? Según la visión general, son herederos los 4 hijos, los 16 nietos y el bisnieto que haya nacido. Pero los herederos legales son los únicos que estén en el testamento. Y tal vez son solo 2 de los hijos, ¿verdad? Amén. Bueno, usted y yo somos herederos porque somos hijos de la fe de Abraham. ¿Me entiende? O sea, usted y yo estamos en el testamento, pues. Aquí hay un testamento. El Nuevo Testamento, el nuevo pacto en la sangre de Jesucristo nos habla. Entonces somos herederos. ¿A quién no le gusta recibir una herencia? ¿Quién no quisiera ahorita que cuando llegara a su casa tuviera una citación de un abogado y dice, mire, presidente, el bufete de la voz, y cuando usted va a decir, fíjese que se le murió Rico MacPato y a usted le tocó una herencia
¿verdad? Y usted dice, gloria a Dios, ¿verdad? Soy heredero, ¿verdad? Y si de repente usted lee y oye que a sus hermanos los heredaron y a usted no, ¿cómo se siente? ¿Cómo se sentiría, verdad? Ahora, usted está incluido aquí por la fe. Amén. Fíjese bien, pues, si usted está incluido e incluida aquí por la fe, entonces usted es heredera. ¿Heredera de qué? Heredera de las promesas en las que usted crea y camine en esas promesas. Amén. Promesa de que la enfermedad no la va a gobernar toda su vida. Bueno, si lo cree, va a suceder. Porque al que cree todo le es posible. Promesa de que usted no va a tener penurias económicas. Si usted lo cree, pero obviamente va a ser una persona ordenada en el manejo de sus finanzas, pues va a suceder porque Dios le va a bendecir de una y otra manera. Ahora, fíjese lo que dice Mateo 22:14, Jesús mismo hablando, porque aquí usted tiene que ver toda la palabra de Dios, aquí está, ¿verdad? Toda la palabra. 1108 versículos hay en este libro, 31,000 versículos, capítulos 1100. Ahora, mire lo que dice la palabra del Señor en Mateo 22:14. Dice él, porque muchos son los llamados. Muchos son los llamados. Y pocos, de todos los llamados, hay pocos escogidos. Usted. Yo le llamo el casting de Dios, ¿verdad? Que es un casting, ¿verdad? Cuando llegan las modelos y los modelos, porque ahora pues, ni modo. Entonces es un casting. No, él es el que más se parece. Ella tiene más, él habla bien. Ella se desenvuelve. Y entonces ese es el casting, eso es escoger, buscar. ¿Sí? Ahora, fíjese lo que dice la palabra del Señor. Hay un requisito para que usted herede las promesas a través de la fe que Abraham heredó a todos los incircuncisos que creemos, es que seamos escogidos. Si solo somos llamados, usted puede ver las iglesias y mega iglesias llenas, miles de cristianos, pero muchos solo son llamados. Ahí hay pocos escogidos. ¿Por qué? Porque no están creyendo en la herencia de las promesas que Dios nos ha dado. ¿Cuál es la promesa que a usted le ha dado el Señor? Fíjese que tal vez quiero hacer un ejercicio para esto y quiero hablar con los hombres otra vez. Fíjese bien, si en la escuela bíblica de niños a sus hijos hoy les hablan acerca de llamados y escogidos, y viene su hijo al terminar el servicio y le dice, papá, tú eres escogido de Dios, ¿qué le contestaría? Si viene su hijo, Gustavo, te dice, papá, y les enseñaron lo que es ser escogido de Dios. Y mire que los niños aprenden a veces más que los adultos, más rápidamente. Y te dice, papá, tú eres escogido de Dios. Y él sí sabe lo que es porque ya se lo enseñaron allá. ¿Qué le contestas a Josué? Y este sí es, pero pilas, ¿verdad? ¿Y qué contestas? O a ti, hermana, que tu hija te pregunte, mamá, tú eres escogida de Dios. ¿Qué le contestas? ¿Verdad? Hay muchas cosas que podrías contestarle, ¿verdad? Puedes decir, claro que sí, ¿verdad? Para que no te pregunte más, ¿verdad? Claro que sí, soy escogido. Puedes contestar, no sé. Podrías contestar, no estoy seguro. Podrías decirle, pues mira, mi hijo, nunca me había puesto a pensar en eso. Puede contestar, si la Biblia lo dice, así es, porque el religioso, no, si la Biblia lo dice, así es. O los más políticos van a decir, mejor pregúntale a tu mamá. ¿Verdad? ¿Verdad que ya hacemos los papás a veces? Andamos a tu mamá mejor, ¿verdad? Porque no sabemos lo que significa. Ahora mire cómo sabemos que usted sí es escogido. ¿Cómo sabemos que usted está dentro de la voluntad de Dios para que usted herede las promesas de la fe?
Mire lo que Isaías 48:10 dice. Vaya a su Biblia porque yo quiero que lea, para que vea cómo es que Dios a usted lo ha formado para que herede las promesas, para que usted a través de la fe en Jesucristo, usted herede las promesas, para que usted tome lo que Dios le ha dado como esa promesa. Porque mire, ¿por qué Dios escribió o mandó a escribir a los hombres 8,000 promesas? A ver, las hermanas, ¿cuántas saben escribir taquigrafía? Ay, Beatriz, mi hermana Vero, también, solo dos. Las demás, allá está mi hermana Leti también. Cuando las ponían sus maestras a hacer las tareas, ¿cuántas palabras tenían que escribir? A máquina, pues, una más fácil, escribir a máquina. Ahora con la computadora casi todos, ¿verdad? Pero a veces, ¿verdad que les ponían? Tiene que escribir en un minuto tantas palabras. ¿Qué manda? 75 palabras por minuto. Y alguna de las hermanas que no era muy busa para escribir a máquina decía, mire, señor, yo no se las puedo hablar mejor porque para hablarlas le digo más de 75. Amén. Pero miren lo que dice la palabra del Señor en Isaías 48. He aquí te he purificado. Amados hermanos, padres de familia, hermanos, hombres, Dios dice, yo te he purificado. Dice, y como a plata te he escogido en horno de aflicción. Fíjese que la plata, cuando el libro de Proverbios dice que la plata es metida, ¿cuántas veces? 7 veces. 7 veces. ¿Sabe cuándo el platero sabía que la plata estaba ya refinada? Cuando él se podía ver el rostro en la plata. Cuando él sacaba la plata y ya se miraba su rostro, la plata estaba refinada ya. Entonces la metían hasta 7 veces en el fuego. Y dice que usted, su corazón, mi hermano, ha sido metido en el horno para ser refinado, para que el rostro, la personalidad de Cristo se vea en usted. ¿Usted cree que si pusiéramos a Abraham, como él fue, de candidato a la presidencia de Guatemala, así quedaba? Porque era un hombre exitoso, un hombre de fe, un hombre de certeza, de convicción, un hombre que lo que él hablaba, él bajaba a un lugar, mire que aún fue donde Dios no lo mandaba y fue a hacer grandes negocios. Era un hombre sumamente bendecido por Dios. ¿Y qué mujer no quisiera tener un esposo bendecido por Dios? ¿Verdad? ¿Qué hijos no quisieran tener un papá que le pregunte, mira, tocan el timbre y está tu papá? Fíjese que está orando. Mire, qué hijo no quisiera, qué esposa no quisiera tener un esposo. Fíjese que no lo puedo interrumpir ahorita porque está orando. En su habitación, no en el baño, porque al baño entran con el celular, pero está orando. Fíjese que tu hijo cuente en el colegio de que no ve a su papá, no que no lo encuentra, no que el papá no llega, no que el papá llega bravo a la casa, que tu hijo cuente, es que cuando mi papá ora, siempre pasa lo que mi papá dice en oración. Cuando mi papá dice, Dios está conmigo y Dios va a hacerlo, que tu hijo cuente en el colegio. Y fíjese, señor, ¿qué pasa? O misa es ahora, ¿verdad? Ahora no es señor, ahora es mis, ¿verdad? Pasa, ¿verdad? Mi papá oró por esto. Mire, hace algunos años tenemos una niña, ahora ya acaba de entrar a la universidad. Y recuerdo que ella vino con un diezmo. Me dijo, mire, pastor, era una bolsa de plástico con un montón de monedas. Me dijo, es mi diezmo, pastor. Okay, yo le dije, y me dijo, ¿puede orar por mí? Muy bien, oremos allá en la oficina de la pastora. Y entonces le dije, antes de orar, quiero que me digas qué quieres que suceda. ¿Qué le quieres pedir a Dios? Su papá en ese tiempo andaba en bus, a pie y en bus, ¿verdad? A pie y después se subía al bus. Y ella me dijo, yo quiero que Dios le dé a mi papá un carro. Y yo, como soy atrevido, le dije, ¿y qué color querés que te dé? Y ella me dijo, plateado. Entonces,
Oramos, Señor, dije, ¿crees? Me dijo, sí, pastor, yo creo. Una niña, 6 años creo que tenía en ese tiempo Melanie. Oramos. Y sabe que al mes y medio, el jefe de este muchacho le dijo, mira, no puedes andar sin carro. Mi hermano acaba de comprar un carro y tiene un carro ahí que él te lo hablamos y él te lo puede vender a plazos. Y entonces él, acordándose de la oración, le dijo, ¿y qué colores? Y él le dijo, plateado. Y cuando él llegó a su casa, llegó con el carro plateado. Amén. ¿Cómo creen que se edificó la fe de esa niña? Bueno, la de los papás también. ¿Sabe qué hizo ella? Creyó la promesa que Dios le había dado. Creyó la palabra de Dios. Por eso es que Abraham es llamado el padre de la fe, porque él le creía a Dios cuando Dios le decía algo. Mire que lo saca de la comodidad de la empresa, donde él está, que él tiene en Ur. Lo saca de el círculo de amigos. Los que han venido del pueblo, se han venido para Guatemala, ¿verdad que al principio uno lo que más extraña son sus amigos? Dice, no, es que mis amigos, pues tienen su amigo de aquellos pues, buenos cuates, ¿verdad? Uña y carne. Uno no se quiere venir, ¿verdad? Y al principio no viene, se viene, ahí va de regreso después, ¿verdad? Pero imagínense este hombre, él le creía, y él dice, él es el padre de la fe. Él nos enseñó a nosotros el camino para, mira, ahora se usa mucho eso. No, aquel que está señalando, ese es el camino. No, el camino es Jesucristo. Y Abraham nos enseñó el camino para que nosotros caminar en esto. Ahora, fíjese que Abraham no tuvo que pasar solo por cosas espirituales. Él pasó por una serie de cosas naturales que tuvo que hacer. Amén. Heredero. ¿De qué? ¿Qué es lo que mejor queremos heredar? ¿El dinero, las casas, las propiedades, una finca? O tener un padre que heredó la fe a sus hijos. ¿Qué será mejor? Piense por un momento, ¿qué será? ¿Verdad que hay un dicho y creo que los que tienen empresa o trabajan, hay un dicho de que no les dé el pescado? ¿Qué les vas a dar? Dice, mejor enséñeles a pescar, no les dé el pescado, ¿verdad? Ya ustedes ahí, alguna candidata que anda ofreciendo otra vez 700 quetzales por hijo otra vez, ¿verdad? Para ganar la presidencia, sabemos lo que eso pasa. Pero mire pues, Abraham heredó a su hijo Isaac la promesa, heredó la fe, y Isaac heredó a Jacob la fe, y Jacob fundó a las 12 príncipes, levantó, obviamente tuvo los hijos y levantó a los 12 príncipes de Israel, y ellos levantaron una nación tan poderosa como es Israel ahora. Entonces mire todo lo que pasó desde hace más de 3000 años, y mire quién es Israel ahora. Ahora, eso es, tú lo que estás viendo en Israel es la promesa cumplida. La potencia militar, saben que Israel es la tercera potencia militar en el mundo. La tercera potencia militar en el mundo. Recuerden que la potencia no está en función a cuántos soldados tiene, sino es la cantidad de equipo bélico que tiene y cómo ese equipo bélico es tremendo. Mire, la mayoría de cuestiones de la inteligencia artificial, ¿quién cree que son los inventores? Judíos. Y todo el sistema de seguridad mundial a través de esto que usted dice, pero mi computadora tiene su lucecita que no, pues tiene una cámara, su teléfono tiene una cámara. O sea, usted tiene, ¿quién lo inventó? Los judíos. Ahora, ¿heredando qué? Heredando lo que Abraham creyó. Entonces, sus hijos pueden decirle a sus amigos, mi papá es un hombre de fe. Mi papá lee la Biblia en la casa. Yo a veces mi papá, si algo no permite que lo interrumpan, es cuando él está leyendo la Biblia. Claro, pues tampoco significa que no lo vas a hacer, pero sí, hijo, ¿qué es lo que necesitas? Amén. Ahora, su esposa puede decir que usted es el tipo de hombre que cree en lo sobrenatural de Dios. Aclaro, lo sobrenatural de Dios, porque ahora están apareciendo muchas cuestiones de ovnis y no sé qué, y hasta aparecen ahí, son puros demonios.
por favor, ellos te puedo mostrar que son puros demonios, no son, no, es que los marcianos llegaron ya, de ahí llegaron bailando el raicacha. No, son demonios. Aunque usted los mire ahí, dice, no, son demonios. No, pero se vio un ovni, son demonios. Amén. Sino porque son tan feos, ¿verdad? Usted diría alguien por ahí. Ahora, vea conmigo, solo para repasar un poquito, quiero que volvamos a Romanos capítulo 4 y verso 12 al 13. Fíjese lo que dice. Hablando de Abraham, dice, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham. O sea, qué lindo es que sus hijos, amado hermano y hermana, pero primordialmente a los padres de familia, Beatriz les hablaba de la importancia de sus vidas. Qué maravilloso es que la gente diga, es que tienen fe igual que su papá. Estos jóvenes que le digan en la iglesia, en el colegio, es que su hijo tiene una fe, pero extraordinaria. Que oró por uno de sus compañeros, estaba enfermo y su hijo dijo que él iba a orar porque su papá así lo hacía. Y oró y el niño se le quitaron los dolores. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Mm? Puro palomo, ¿verdad? ¿Verdad que los palomos son así pechudos? ¿Verdad? Sentiría usted, sí. Ahora, ¿dónde vio eso? Vio a su papá. Cuando mi mamá está con algún problema, mi papá ora por ella. No la regaña, ¿va? No le dice, pero ¿cómo te metiste a eso? No le dice, qué bruta. Ora por ella. Le dice, oremos, oremos. Creámosle a Dios que Dios nos va a sacar de esto. Que Dios nos va a dar luz para saber cómo resolver este problema. No decir, ahora mire usted cómo sale. Usted se metió. Usted vea cómo sale. Eso no es un hombre de fe. Para eso. ¿Cuánta gente hay que acuse a tu esposa o a tus hijos? ¿Verdad? Un montón de gente. Pero ese hombre, esa mujer sabe que cuando esté en ese problema, va a su esposo, le habla a su esposo, le cuenta el problema a su esposo y su esposo lo primero que va a hacer es orar por ella. Y la bendice. Y espera en Dios que salga ahora. Esperemos, Dios va a darnos la salida. Esperemos, Dios va a traer la provisión. Esperemos, Dios va a sanarte. Dios te va a sanar. Su palabra lo dice, ¿verdad? No, o sea, que usted ya está vieja, como no quiere, se anda con achaques. No, ahora, no importa. Mire que los ancianos de la antigüedad dice que morían en buena vejez. Eso es que miraban bien, oían bien, sobre todo las mujeres, ya sabe que Sara oía lo que no debía, ¿verdad? Pero oían bien y físicamente estaban bien. Mire, piense en dos personas, piense en dos mujeres. Sara tenía 90 años cuando nació, cuando quedó embarazada ¿de quién? De Isaac. Le voy a citar otro caso más duro. La mujer de Lot, la Job, la mujer de Job. Fíjate que se murieron todos los hijos. El diablo les mató a los 10 hijos. Ahora, en el capítulo 42, usted lee que tuvo más hijos, otra vez volvió a tener más hijos. Ahora, ¿qué edad tenía? Mínimo esa mujer tenía 60 años. Y tuvo otros 10 hijos. Y más bonitos que los anteriores. La Biblia dice que eran más hermosos que los anteriores. Y genéticamente pasa la inversa, ¿verdad? Si ya a los 45 años engendro un hijo, es probable que salga con una serie con algún problema biológico o genético. Pero miren la esposa de Job, más hermosos que los anteriores. ¿Quién hizo eso? Ella, cuando vio a Dios sanar a su esposo, aguantar esos 8 meses con esa gran enfermedad, ella vio y creyó que había un Dios, como él mismo lo había dicho, ¿verdad? Porque él les enseñó a ellos a creer en un Dios.
Ahora, ¿en quién creen sus hijos? Pregúntele a sus hijos, haga un ejercicio y pregúntele, ¿quién es la persona, no a la que más quieres, no a la que más amas, quién es la persona en la que más crees? Si te pasara algo terrible, ¿quién es la persona a la que primero buscarías? Y se va a sorprender de lo que le contesten sus hijos y no se va a enojar, ¿no? Pero si dicen a ti, papi, va bien. Tal vez la mamá se las va a dejar a coño y va a decir, mira, aclaremos o corrijamos. Yo he estado contigo todo el tiempo, tu papá se va a trabajar. ¿A quién buscarías? A ti, mami. Muy bien, ya, ella se queda contenta también. Pero es la primera mención, dicen los publicistas, ¿verdad? Lo primero que dijo, ¿verdad? Dice, si usted tiene calor y le ofrecen una bebida y le dice, ¿querés una bebida? ¿Cuál es la primera marca que se le viene? ¿O qué se le viene? Coca-Cola. De plano la Coca-Cola, ¿verdad? Primera mención. Otro dice, no, Red Bull. ¿Red Bull es una marca de cosa o estoy hablando tonterías? No, sí, ¿verdad? También, ¿verdad? Es energizante. Es hidratante, rehidratante. Amén. Entonces, si le preguntamos a sus hijos y los traemos de vuelta y les decimos, si alguien te quisiera hacer daño, ¿a quién es la primera persona que llamarías? A la abuela, al abuelo, o al pastor, tal vez te dice al pastor. Pero qué maravilloso que diga, yo a mi papá. Porque mi papá siempre está ahí. Porque mi papá siempre me ha defendido, me ha protegido, siempre me da cosas, me regala. Y mi papá ora conmigo antes de dormir. Mire que eso es muy impactante en la vida de un niño. Cuando el papá ora con ellos antes de dormir. ¿Verdad? Papá, vení. No, mejor te leo el cuento de la Caperucita Roja. No, tonterías. ¿Sí? Mejor miremos YouTube, ¿verdad? No, vamos a orar. Hay algo ¿por qué quieres que oremos? Y oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, aquí estamos con mi hijo. La herencia que tú me diste o que tu palabra dice que los hijos son herencia de Jehová. Y entonces ese hijo oye a su papá orar con él. Cuando tenga una situación que espiritualmente puede ser válida en su habitación, ¿a quién va a llamar? A su papá. Papá, venían a por mí porque algo hay en mi cuarto. Pero llama, o sea, es ese hombre, no es solo por el tamaño, por la fuerza, no es que miren, ya pasó esa época ustedes, ¿verdad? Fíjese que mi papá era un poquito más bajito que yo, pero un hombre de campo, de guerrero, de campo. Mire, mi papá, usted le miraba los brazos y las venas siempre las mantenía saltadas. Eso no se me olvida. Mi papá era de verdad guerrero, ¿verdad? Pero eso no lo hacía un buen papá. Era fuerte y estaba ahí para defenderlo a uno. Más sabía manejar los machetes ustedes. Mi papá era cosa seria, parecía. Tenía sus machetes de diferente tipo, tamaño. Y, ¿sabes? Mi papá, ¿qué miedo puedo tener con mi papá? Pero cuando uno oía que lloraba allá afuera, ay, mis hijos, y uno decía, ahí viene la llorona, entonces papá no hacía mucho. ¿Verdad? O sea, cuando le aparecía a uno la mano peluda en la cama, y el papá, ella no podía hacer nada. Pero la fe en Jesucristo, este hombre de fe como Abraham, que le supo transmitir a su hijo Isaac. Fíjese que cuando usted ve la vida de Abraham, Isaac y Jacob, usted ve que Abraham trabajó mucho. Usted ve la vida de Jacob y Jacob trabajó mucho. Usted ve la vida de Isaac y usted ve a Isaac disfrutando de todo lo que su papá le dio. Y porque Isaac caminó mucho por fe.
Jacob ya no, Jacob ya tuvo que luchar porque Isaac no le enseñó a Jacob estas cosas. Entonces la responsabilidad dice que, mire que cuando el Señor llama a Abraham, le dice dos cosas: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Y Abraham todavía se llevó al papá por 2 años. Porque si usted lee ahí en Génesis, en el capítulo 11, se va a dar cuenta que el papá, Nacor, el papá de Abraham se lo llevó. Dios le dijo: deja a tu papá. ¿Por qué razón? Mire, hay 2 razones importantísimas. La primera de ellas, usted sabe que el lugar del cual Dios saca a Abraham, si usted quiere ubicarla geográficamente, es Babilonia, que es, usted dice, bueno, ¿y dónde está Babilonia? Es Irán. Irán, el Irán actual. Vale. Y ahí había un lugar llamado Ur, y de ahí lo saca el Señor. Y se le dice: vete a Arán. Y le dice, le dice que lo va. Pero este hombre se lleva a su papá en contra de la instrucción de Dios. Y así pasa a veces con el creyente. Dice: deja a tu casa y tu parentela. No es que nos olvidemos, cortemos, no, entonces no, es que esté cortando. Es que ya no dependo de esto, porque ahora mis ojos están puestos en el autor y el consumador de la fe, y voy a trabajar siguiéndolo a él. Amén. Ya no al hombre. Por eso le dice: deja a tu padre, deja a tu parentela. Dice: sal de ahí. Ahora, dice, cuando nosotros vemos a este Abraham, se lleva un sobrino, ¿se acuerda, verdad? De Lot, que él se lleva un sobrino. Ahora, mire pues, uno piensa y dice: no, es que el papá de Abraham fue el que lo dirigió. No, la Biblia dice que Dios llamó a Abraham. Fíjate bien, pues, amado hermano, Dios te dio hijos a ti. Vaya, salga a la calle y va a ver que hay hombres que no pueden tener hijos. Fisiológicamente no pueden tener hijos. Y a usted Dios le dio hijos. Ahora, ¿cuál cree que es la razón? ¿Cuál cree que es la razón para que Dios le haya dado hijos? Para darle a usted una paternidad responsable, y Dios ha confiado en usted para llevar a esos hijos. Entonces, mire lo que dice Pablo el doctor Lucas, cuando está hablando ahí en el libro de los Hechos acerca de ese llamado a Abraham. El llamado es personal, no es grupal, no es vengan todos, no, es venir todos es para la salvación. Pero para un llamado específico, mire Hechos 7, 2 al 3 dice: varones, hermanos y padres, oíd, o sea, pongan atención. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia. Es toda la parte que usted conoce de Irak, Irán, Turquía, parte de Egipto, se le llama la región de la Mesopotamia. Antes que morase en Harán, antes, en Ur. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Ven, le dijo a Abraham. Cuando Dios te dice a ti, te da una paternidad, Dios te está diciendo: ahora vas a aprender a ejercer una paternidad sobre tus hijos, pero para que esa paternidad sea una paternidad responsable, tienes que tener fe. Ahora, con esa fe, Dios te da visión. Para tener fe, tienes que tener una visión. No es, antes lo hacía, no quiero hacerlo, mucho trabajo, no, son muchos riesgos. Dios te da una visión. Si ustedes ven los versículos que leímos en Romanos 4, se van a dar cuenta que Dios a Abraham le dio visión. Le abrió los ojos para que mirara algo. Aunque él le dijo: vete a la tierra que yo te diré. Pero por todo lugar que lo llevaba, lo prosperaba. ¿Quién no va a caminar así? Y por donde vas, Dios te prospera. Usted dice: no, qué fácil. No, no fue fácil. Primero dejó su tierra, dejó a sus amigos, dejó a todos sus parientes, dejó sus propiedades. Y tuvo que caminar a donde él no sabía. Pero mire pues, dice Isaías 51:2, mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, ahora incluye a la esposa. Dice que dio a luz, o sea, es evidente que Dios está diciendo que de Sara salió toda la nación de Israel y todos aquellos que en algún momento creemos también.
Dice, y cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Cuando tú atiendes el llamado de Dios a ejercer esa paternidad de fe a favor de tu cónyuge y de tus hijos, Dios te va a bendecir, y no solo te va a bendecir, te va a multiplicar. Amén. Esto no es solo que me bendiga, es que te va a multiplicar. Y te va a multiplicar cuando te bendice. No te va a multiplicar donde estabas. Por ejemplo, usted tiene 10 casas, o tiene una, y Dios te dice, te voy a bendecir y te voy a multiplicar. ¿Qué hace primero? Te bendice sobre la casa que tienes y luego te multiplica esas casas. Amén. Ustedes dirán que está materialista el pastor ahora. No es que no se trata del materialismo. ¿Por qué? Porque Dios lo que está haciendo es que le está dando origen a una visión a Abraham. Yo te voy a bendecir. Miren, cuando lo saca en Génesis 15, lo saca de su tienda, le enseña los cielos y le dice, mira las estrellas. ¿Qué le está enseñando? Cuando le dice, cuenta las estrellas, ¿qué quería Dios que viera Abraham? ¿Las estrellas o que viera hacia arriba? ¿Quién puede contar las estrellas? Nadie. Has tratado, ¿verdad? No. Yo lo único que aprendí en el cielo es lo que me decía mi mamá con la cruz de mayo, ¿no? Porque yo nací en mayo. Me da hasta la cruz de mayo. Me decía, yo sí, y no es la cruz de mayo. Pero bueno, muchos años creí que sí era. Pero en fin. Ahora, fíjense bien, hay un precio que pagar por esa visión. Ustedes ven que Abraham pagó un precio. Deja tu parentela, deja todo. Ustedes dirán, bueno, entonces dejó a su papá. Lo dejó porque se murió el papá. O sea, en Harán se murió el papá de él. Y entonces ahí tuvo que seguir adelante ya él solo. Y entendió, tengo que caminar solo. Pero hubo otro hombre, otro patriarca que pagó el precio, José. Cuando José les contó a sus hermanos los sueños que había tenido, ¿qué hicieron los hermanos? Lo abrazaron y lo felicitaron y le dijeron, qué emoción, vos, qué lindo soñador, qué bueno. ¿Qué? Lo aborrecieron, dice. Lo odiaron. Porque José les contó la visión que Dios le había dado y Dios cumplió la visión. Dios cumplió la visión. Y Dios te ha dado una visión como padre. Fíjate bien. Cuando Dios le habla a Abraham, le dice, deja la tierra. Mire las implicaciones espirituales para Abraham. Vete de tu tierra. Ahora, puede ser que para algunos de nosotros tenga otras repercusiones cuando Dios nos llama. Abraham pasó por varias cosas. Pasó por una circuncisión física. Pasó por un viaje físico. Recorrió muchos kilómetros. Recibió una herencia física y también una herencia material, por supuesto, la tierra. Recibió una descendencia física a través de Ismael. Primero nació Ismael. ¿Se acuerdan que Agar, la sierva de Sara por ayudar a Dios, dice, bueno, yo no tengo hijos, es que Agar, y pues mira, vas a tener que dormir con mi esposo Abraham, ¿verdad? Y yo me imagino que ni Agar ni Abraham querían, decían, no. ¿Y qué sucedió? Que nació Ismael. Estos países árabes que usted ve comprando países, equipos de fútbol, equipos de básquetbol, construyendo esas grandes, son los hijos de Ismael. Mire cómo Dios no dejó sin herencia a Ismael. A pesar que no era el hijo de la carne, dice la Biblia. Amén. Y pues una serie de cosas que él pasó. Ahora, para nosotros, ya para ir cerrando, ¿qué es lo que Dios nos da a nosotros? ¿Qué es lo que Dios le da a ese hombre de fe, a ese esposo de fe, a ese padre de fe? ¿Qué es lo que Dios le da? Número uno, hay una circuncisión espiritual, ya no es física, ahora es en el corazón, ¿verdad? Quita el corazón de piedra y nos da un corazón de carne. Nos da, en nuestro viaje es una caminata espiritual, es de fe. Es una caminata de fe. ¿Cuántos de ustedes han estado en el cielo? Pero para ahí vamos. ¿Cómo es el cielo? Saber, la Biblia dice, y uno más o menos se imagina, pero para ahí vamos. Es nuestra caminata de fe. Luego, la herencia espiritual es algo que no vemos.
Dice que ojos que no, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han estado en el corazón del hombre han subido. Y no han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para nosotros. Dios, así como Abraham tuvo que pelear batallas, ¿te recuerda cuando él fue a recuperar a Lot, que se lo habían llevado también? Dice que él tuvo que usar armas también, armó a sus sirvientes y fue a pelear. Nosotros tenemos armas espirituales, tenemos que pelear guerras espirituales, tenemos un templo espiritual. Tu corazón es un templo espiritual. Amén. Y finalmente, ¿por qué le dice que se vaya de la casa de su padre? Número uno, porque los papás de Abraham no tenían la misma visión de Abraham. Entonces, si tú tienes una visión y tus hijos tienen otra visión, ¿van a caminar juntos? No, porque van a agarrar para diferente lugar, van a pelear por los problemas. Usted se da cuenta, mire pues lo que Dios le dice, de tu parentela, y él se lleva a Lot. ¿Qué pasó más adelante? Dice que se peleaban los pastores de ambos. ¿Por qué se peleaban? Porque tenían una visión diferente. Entonces, por eso cuando Dios te dice, vete de tu parentela, es porque ellos no tienen la visión que Dios te ha dado a ti. Número uno. Número dos, la casa del papá de Abraham era idólatra. Tenían cuadros de santos, de vírgenes, ahí en la casa. Por eso le dice, yo te voy a enseñar al verdadero Dios. Yo te voy a enseñar quién es el verdadero Dios. Pero como tu papá y tu mamá no quieren dejar a sus ídolos, sus imágenes, tienes que salir de ahí. Y yo te voy a llevar a una tierra diferente. ¿Y qué hizo Abraham? Siguió a Dios. Dejó eso. Miren los israelitas, ¿de dónde sacaron ellos la idea del becerro que construyeron en el desierto? De lo que hacían en Egipto. Ellos ahí adoraban ídolos. Los judíos en Egipto adoraban ídolos. Por eso les fue fácil hacer un becerro. Si tú dices, bueno, hazme la imagen, dibújame una virgen, seguro que vas a sacar a la Virgen del Rosario, la de Guadalupe ahí. Porque es lo que te han enseñado, lo que hemos visto. Dicen, sí. Ven cómo nuestra mente guarda esas cosas. Por eso es que Dios necesitaba y necesita cambiar tu manera de pensar, como le cambió la manera de pensar a Abraham. Lo sacó de la casa de su padre porque la casa de su padre era idólatra. Y tenía que cambiarle el chip a Abraham. Para que Abraham, cuando tuviera los encuentros con Dios, ya no estuviera pensando en los ídolos que adoraban allí en el lugar de Ur de los Caldeos, en Babilonia, sino que Abraham solo lo viera a él. Eso es lo que Dios quiere sacar. A veces es la imagen que tenemos. Es que no puedo orar, pastor, es que mire, estoy orando y de repente me empiezan a venir un montón de caras y rostros y empiezo a ver cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesito un cambio en mi manera de pensar. Porque tal vez estoy viendo mucho esto, ¿verdad? Hagamos una prueba. Antes de acostarte, mira una película de violencia y después anda a dormirte. Si es que te puedes dormir. ¿Verdad que no? Porque lo que estuviste viendo fue violencia. Pero cuando tú estás, antes de dormir, oras, lees la palabra y oras al Señor, vas a dormir en paz, porque es lo que la palabra del Señor dice al respecto. Amén. Así es que cuando el Señor te llama a eso, pero te dice, deja, porque hay cosas que tú debes de abandonar. Si me vas a conocer a mí, tienes que abandonar esto. Amén. ¿Verdad que en los votos matrimoniales dicen, está dispuesto, cuando está el hombre, uno está delante de él, dice, está dispuesto a renunciar a todas las mujeres? ¿Verdad que en los votos matrimoniales dicen hacia uno? Y uno dice, sí, ¿verdad? Está dispuesta a renunciar a todos los hombres.
Y voltea a ver a su papá, ¿no? Sí, dice, sí, pero menos a mi papá. O voltea a ver a la mamá, el novio voltea a ver a la mamá, la mamá le dice, dale, uno no sabe si está diciendo que le dé cuenta o que le dé para adelante, ¿verdad? ¿Está dispuesto a renunciar a todas las mujeres? Sí. Dios le dice a Abraham, tienes que renunciar a todos los ídolos para que me conozcas a mí. No es, me voy a mostrar a ti y cuando me conozcas vas a renunciar a los ídolos. Eso es lo que en el tiempo de Jesús. ¿Por qué los judíos le pedían señales a Jesús? Porque querían saber si él era Dios, el Hijo de Dios, el Mesías. Pero Jesús no les dio señales porque sabía que aunque se las mostrara, no iban a creer y no lo iban a seguir. Amén. Pero termino con esto. Te bendeciré. ¿A quién no le, esas palabras musicales, verdad? Te bendeciré. ¿A quién no le gusta eso? Que Dios te diga, te voy a bendecir. De hecho, Dios lo ha dicho. Te voy a bendecir. Ahora, hay una bendición real, genuina, sobre todos los que somos de la simiente de Abraham. Mis hermanos, Juan Carlos, Miguel, mi hermano, está para ti también, aunque aún no te casas. Y sabemos que falta mucho tiempo. Gerardo, Kevin, José, Gustavo y los hermanos que no faltan, que no están hoy. Hay una bendición que es una bendición común. ¿Por qué? Porque esa bendición afecta a tu casa, afecta a tu trabajo, afecta los bienes que tengas, afecta a tu ciudad y afecta a tu país. Amén. Termino con el Salmo 33, 12. Dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. ¿Sí? A veces en el cristianismo decimos, Guatemala le pertenece a Cristo. Guatemala no le puede pertenecer a Cristo si el corazón de los padres de familia no le pertenece a Dios. ¿Sí? Guatemala está inscrita en el libro de las naciones que servirán al Señor. Pero ¿dónde empezamos? Empecemos en la casa, empecemos en el hogar, empecemos con el esposo y con la esposa, empecemos con los hijos. Y entonces podemos llegar a ser una nación inscrita en el libro de la vida del Señor. Padre, hoy queremos darte gracias a ti, Señor. Gracias por mostrarnos, Señor, que la fe es el recurso que tú nos has dado, Señor, para poder caminar en las promesas tuyas. Señor, esto no se trata de repetir 10, 20 veces una promesa. Esto no se trata nada más de escribirla en la puerta de nuestra casa, Señor, y que cada vez que la veamos, sabemos que esa promesa está cumplida sobre nuestra casa. No se trata, Señor, de hacer las cosas con nuestro razonamiento humano, sino hacerlo, Señor, con nuestra fe, creyendo que tú eres el autor y el consumador de la fe. Creyendo, Señor, que tú, Señor, te mueves a favor de aquellos que creemos en ti, Dios. Te ruego hoy, Señor, que desates esa fe en el corazón de estos hombres. Levanta a mis hermanos, Señor, en su casa como verdaderos sacerdotes de su casa. Hombres de fe. Hombres que te creen a ti, Señor, más que creerle al hombre. Antes de creerle al hombre, te creen a ti, Señor. Hombres, Señor, que sean hombres de oración. Hombres que cuando vengan circunstancias a su vida, buenas o malas, sepan doblar sus rodillas delante de tu presencia, Señor. Hombres en los que sus hijos vean ese reflejo de ti, Señor. Hombres, padres de familia, esposos, en los que las esposas, sus cónyuges, vean una vislumbre de tu gloria también, Padre mío. Levanta por favor a mis hermanos, Señor, por nombre. Tú sabes cuál es el temperamento que ellos tienen, Señor. Tú sabes cuál es la personalidad que han desarrollado y eres tú el único que sabe seducirlos, como tú dijiste, Señor. En el libro de Ezequiel dice, te llevé al desierto y te seduje porque era más fuerte que tú. Señor, tú eres el fuerte de Israel. Tú eres el Dios todopoderoso. Toma la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Hazlos
fuertes, Señor, en ti, fuertes en la fe, fuertes en la oración, Señor. Padre, que en el momento que se enfrenten a diversas situaciones, su primer recurso sea orar a ti, clamar a ti, pedirte a ti, reflexionar en ti, meditar en tu palabra, Señor. Como verdaderos hijos en linaje espiritual de Abraham, Señor, al que tú en tu palabra lo llamas el Padre de la fe. Dios Todopoderoso, estos hombres han sido engendrados bajo ese linaje abrahámico, Señor. Pero el Espíritu Santo ha traído a su corazón, Señor, esa confianza y esa convicción que separados de ti, nada pueden hacer. Hoy, Señor, quiero, Padre, orar delante de tu presencia por cada uno de mis hermanos, Señor, que su corazón pueda abrirse a ti hoy. Que cada uno de estos hombres pueda hoy decirte, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque he tratado como padre, como esposo. He tratado de hacer las cosas a mi manera. Te pido perdón, Señor, porque en las decisiones importantes de mi casa, de mi hogar, no he ido a ti primeramente, Señor. Te pido perdón porque he buscado más la opinión de las personas más que lo que tú quieres para mí, lo que tú sabes que es lo mejor para mí, no solo inmediatamente, sino a las semanas, los meses y los años que vienen, Señor. Te pido hoy, Padre eterno, que tu Espíritu Santo llene mi corazón como cabeza de hogar, como líder y como un sacerdote de mi casa. Quiero convertirme en un hombre de oración. Quiero convertirme en un hombre de fe, Señor, porque quiero heredar esas promesas tuyas. Y no solo heredarlas yo, Señor, enseñarle a mis hijos para que ellos, Señor, estos hijos, hombres o mujeres, Señor, Padre, ellos también aprendan, Señor, a caminar en la fe y heredar las promesas para su vida, Dios eterno. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, a quien damos la gloria y el honor y la exaltación. Gracias, 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 Señor. Adoramos y exaltamos tu nombre. Amén, amén y